Bueno, vamos a empezar hoy planteando una idea un poco rompedora. Pensemos en esto por un segundo. Es muy común tener esa creencia Terapéutica, y eso empieza obligatoriamente por cuestionar y destruir la idea del reloj. Pues empecemos por ahí, porque me parece clave. Para entender cómo es posible una curación bajo este marco, primero hay que demoler la idea del tiempo lineal. Ujú. El tiempo, tal y como se experimenta en el día a día, se describe en estos textos como una simple construcción de la mente humana. Es una herramienta utilitaria, vamos. Exacto. Un artificio creado para asociar una identidad concreta a un cuerpo físico y a una época. Por eso civilizaciones enteras han inventado calendarios a lo largo de la historia. El maya, el egipcio, el gregoriano. O sea, existe una necesidad biológica de medir las cosechas y la propia mortalidad. Claro, pero esa medición tiene un límite muy estricto. Solo es válida y funcional para la mente racional y para el cuerpo físico. ¿Vale? Cuando el análisis desciende a la dimensión del alma y del inconsciente profundo, el tiempo lineal sencillamente deja de existir. Desaparece por completo. Constante aquí y ahora, porque el ser humano es multidimensional. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque para visualizarlo, la mente humana vendría a funcionar exactamente igual que un ordenador moderno. Ujú, me gusta esa idea. Imagínate un navegador con decenas de pestañas abiertas de forma simultánea. En el día a día, la atención está enfocada fijamente en una sola pestaña, la de la vida actual, el trabajo, la familia. La que tienes en pantalla, claro. Eso es. Pero hay otra pestaña, oculta por ahí en el fondo, que de repente empieza a reproducir un sonido estridente, o una música a todo volumen. Ya. Y ese ruido es un trauma no resuelto de otra vida. Justo. Y aunque la pantalla siga mostrando únicamente la vida actual, ese ruido inunda todo el sistema auditivo, aturde la concentración y ralentiza todo el procesador del ordenador. Fíjate, esa analogía ilustra a la perfección por qué los patrones repetitivos y los bloqueos emocionales parecen tan imposibles de resolver con la lógica tradicional. Porque estamos mirando la pestaña equivocada. Exactamente. Cuando se aborda un síntoma desde una mentalidad puramente lineal, es como intentar silenciar ese sonido cerrando programas al azar, o no sé, tomando medicación para adormecer el sistema. Pero la raíz es multidimensional. El síntoma es una alarma literal de que una porción de la conciencia está, digamos, muriendo de inanición en otra dimensión. Así es. Claro. Pero, a ver, si asumimos que todo está sucediendo a la vez, surge una incógnita muy evidente. ¿Por qué algunas de esas pestañas ocultas arruinan el rendimiento del ordenador generando fobias, mientras que otras simplemente están ahí en el historial sin causar molestias? Pues la respuesta, según los documentos, reside en la anatomía de ese atrapamiento energético y el nivel de detalle forense que se aporta sobre cómo un trauma secuestra la energía es verdaderamente impactante. La marinera, sí. El pilar central para comprender esto es, irónicamente, el cuerpo físico. Según estos especialistas, el cuerpo actúa como el principal mecanismo de drenaje del alma. Vale, el cuerpo es el de Sagun. Eso es, cuando ocurre un choque emocional inmenso, la rabia, el terror y la angustia necesitan fluir y agotarse físicamente. Si la experiencia es tan abrumadora que el cuerpo no puede procesar esa descarga emocional, se produce el atrapamiento de la energía. Y esa energía atascada es la que provoca que la conciencia se fragmente. Y aquí hay un ejemplo en las fuentes que es absolutamente visceral, pero creo que es imprescindible mencionarlo. Sí, el del ahorcamiento. Sí, detallan el proceso de una muerte por ahorcamiento en una supuesta vida pasada. Detallan la secuencia fisiológica ineludible. O sea, la soga se tensa bruscamente. El flujo de aire se corta de raíz. Ujú. Se describe cómo se rompen la tráquea, las cuerdas vocales, la glándula tiroides. Los pulmones arden sintiendo que van a estallar y el corazón entra en una taquicardia desesperada, Una asfixia brutal. brutal y agónica. Y el punto clave es que el cuerpo biológico colapsa y muere, mucho antes de que la persona tenga el tiempo material para procesar y soltar conscientemente lo que está pasando a nivel psicológico. Se queda todo atrapado. Queda atrapada la angustia, el terror puro y a menudo la inmensa rabia por la traición de quienes observan la ejecución. Pero llegados a este punto a mí me cuesta encajar una pieza lógica. A ver, dime. Si el cuerpo físico, que es el que siente el dolor, ya está muerto, ¿por qué el alma, que es energía incorpórea, sigue sufriendo las consecuencias de ese ahorcamiento? ¿No debería traer la muerte una paz instantánea? Completamente racional si lo analizamos desde la biología occidental, pero el texto aclara este vacío.
Hay que entender que, aunque el vehículo físico perezca, la experiencia psíquica no se ha cerrado. Vale. La resolución emocional y espiritual quedó abruptamente interrumpida. Que el cuerpo se apague no significa que la energía del terror se evapore en el aire, no. Ya, claro. Toda esa sobrecarga queda grabada a fuego en el inconsciente como un programa activo de supervivencia. Y dado que el alma habita en esa temporalidad, para ese fragmento no han pasado 500 años. La soga se está tensando alrededor del cuello en este preciso instante. Un bucle temporal eterno. Madre mía. Y si una muerte violenta atrapa la energía así, resulta fascinante descubrir que esto también ocurre en la vida actual. Y empieza mucho antes de lo que solemos considerar. Sí, arranca en la vida intrauterina, de hecho. Exacto. El feto no es un ente aislado flotando por ahí. Está profundamente inmerso en el campo emocional y de conciencia de la madre. Funciona como un campo electromagnético compartido. Durante la gestación pueden producirse atrapamientos de energía derivados de los miedos o creencias maternas. El feto absorbe cargas que originalmente no le pertenecen. Y luego llega el momento del nacimiento. Las fuentes mencionan un caso clínico escalofriante, de un bebé que se resiste a nacer y acaba dándose una vuelta completa con el cordón umbilical alrededor del cuello. Ostras, sí, el caso del cordón. Según esta perspectiva, ese feto no sufre un accidente obstétrico fortuito. Está reviviendo físicamente la memoria latente del ahorcamiento de una vida pasada. Claro. La presión del cordón activa el recuerdo de la soga, desata el pánico original, y esto podría explicar problemas respiratorios crónicos o asma severo en la edad adulta. Es un ejemplo clarísimo de la reactivación de un patrón inconcluso. La memoria celular reconoce el estímulo y dispara el programa de supervivencia. Y claro, esta dinámica de fragmentación no se detiene en la sala de partos. No, qué va. Pensemos en la primera infancia. Eso es. En escenarios de abusos o sustos extremos, un niño pequeño carece de los recursos para defenderse. Ante esa incapacidad, por pura supervivencia, una parte del alma toma una decisión radical y, literalmente, sale del cuerpo físico. Se disocia para no experimentar un dolor que destruiría la psique. Vamos a desgranar esto con otra analogía. Es como si el sistema nervioso funcionara exactamente igual que el cuadro eléctrico principal de una casa antigua. A ver. Cuando hay una sobrecarga masiva de voltaje como un trauma letal, el sistema está diseñado para que saltan los plomos de forma automática. El alma salta fuera del cuerpo para cortar la corriente y evitar que la casa se incendie. Exactamente. En ese momento, saltar los plomos fue el mejor mecanismo de supervivencia. Salvó el sistema. El problema grave es cuando, 30 años después, la persona intenta hacer vida normal, pero esa casa sigue teniendo una habitación a oscuras. Porque a nadie se le ocurrió bajar al sótano y volver a subir los plomos. Justo. Esa metáfora capta a la perfección lo que se define como pérdida de energía vital. Ese fragmento de la conciencia que saltó fuera deja automáticamente de evolucionar. El tiempo se congela para esa porción de energía. Se queda con 5 años para siempre. Eso es. Por ese motivo vemos adultos funcionales de 50 años que, ante cierto estrés, reaccionan con el pánico desvalido de un niño pequeño. Estar fragmentado implica estar disperso a través de múltiples épocas, y esto genera un agotamiento crónico inexplicable en el presente. Toda esta disección nos empuja a buscar la solución pragmática. Si operamos como un sistema fragmentado por innumerables traumas, ¿cómo se entra el quirófano del alma para reintegrar las piezas? Pues, para entenderlo, es muy útil diferenciar esta terapia de otras disciplinas, como la lectura de los registros akáshicos. Fundamental, sí. En los registros te leen la información y tú la escuchas de forma receptiva e intelectual. Exacto. Pero la terapia de regresión exige un enfoque diametralmente opuesto y muchísimo más inmersivo. No se trata de escuchar pasivamente. Es la propia persona la que tiene que ingresar a esa memoria reprimida y experimentarla físicamente. Y el proceso tiene 3 etapas clínicas muy precisas. Primero, la identificación, donde la mente entra en la experiencia original, generando una descarga emocional brutal. Luego la desidentificación, donde se toma una posición de testigo para ver los patrones. Y finalmente, la transformación, que es cuando el cerebro, digamos, hace clic y ata cabos. Pero hay un requisito clínico innegociable. Es imperativo vivenciar las emociones en primera persona. Verlo desde la distancia como una película no posee ningún valor curativo. Si el origen es una vida pasada, hay que transitar ineludiblemente el agónico momento de la muerte física. A ver, al leer esto surge un caso hipotético muy humano.
¿Qué pasa si alguien llega a consulta y dice, mira, ya tengo suficiente sufrimiento en mi vida, no puedo solo mirar el trauma pasado de forma analítica y pasar página? ¿Es verdaderamente indispensable volver a sentir un dolor tan desgarrador? Si conectamos esto con la perspectiva general de cómo el cuerpo canaliza la energía, se entiende por qué esquivar el dolor anula la terapia. Claro. El trauma original se enquistó precisamente porque en aquel instante no hubo posibilidad de sentir todo el impacto. Si ahora intentas desenredarlo desde el intelecto, solo replicas el patrón de evasión. O sea, el cuerpo biológico actúa como la tubería de escape. Exactamente. Solo permitiendo que el sistema nervioso actual sienta de nuevo el pánico y agote esa emoción, se consigue purgar la energía. La tragedia histórica sigue ahí, pero la carga eléctrica que la mantenía anclada en el presente desaparece. Tiene una coherencia interna impecable dentro de sus reglas, la verdad. Hasta ahora hemos tratado la muerte física como un tránsito necesario en la terapia, pero el texto aborda un escenario mucho más delicado. Sí, el tema del suicidio. Los más oscuros de esta teoría. Primero, hay que asimilar su definición de muerte. Para ellos, fallecer no es un fundido a negro, es solo un cambio en el estado vibratorio de la conciencia. El segundo exacto en el que el alma abandona el contenedor físico y desmitifican por completo las fantasías del más allá. Totalmente. Morir no te hace ni más sabio ni más espiritual de repente. Continúas con la misma ignorancia, los mismos miedos y el mismo estado mental que tenías un segundo antes de que el corazón dejara de latir. Y cuando aplicas esto al suicidio, la perspectiva es genuinamente trágica. Quien toma esa vía suele pensar que aniquilar el cuerpo apagará la angustia, pero resulta que al verse sin cuerpo, descubren que la tristeza y el vacío siguen exactamente igual. Con el agravante de que han destruido la única herramienta que tenían para buscar ayuda. Eso es. Y al ser conscientes del inmenso impacto y sufrimiento causado en su familia, toda esa culpa densifica su energía y terminan atraídos hacia lo que llaman el bajo astral. El bajo astral, que vendría a ser una especie de estrato vibratorio de energía muy densa y caótica. Sí, un estado de estancamiento donde las conciencias quedan atrapadas en su confusión. El documento cita incluso la película Más allá de los sueños para ilustrar este infierno emocional. Es una visión muy desoladora del escape humano. Es como padecer una depresión paralizante y pensar que la solución es hacer las maletas y mudarte a otro país. Esa analogía es buenísima, sí. Se asume que cambiando de código postal, pues la nube negra va a desaparecer. Pierdes el cuerpo físico, pero la tristeza viaja en el asiento contiguo. Y al llegar, el vacío pesa lo mismo, pero encima ya no tienes tu red de apoyo habitual ni tus herramientas. El alivio es un espejismo total. Esto plantea una pregunta importante sobre la absoluta responsabilidad individual. El último pensamiento antes de morir determina el próximo estado de existencia. Y esto aplica también a las adicciones severas. Fíjate. Ya, que la compulsión sigue exigiendo la sustancia aunque ya no haya cerebro. Exacto. La conciencia individual tiene la responsabilidad intransferible de hacerse cargo de su propia curación. No hay atajos mágicos. Bueno, llegados a este punto, creo que es imprescindible preguntarse qué significa todo esto a nivel práctico para quienes nos escuchan. A ver, cuéntame. Si condensamos todo lo explorado, la conclusión es que esta terapia es un colosal trabajo de rescate emocional. Y hay un apunte muy inteligente. No es necesario creer en la reencarnación para que funcione. Eso es fundamental. La mente escéptica puede interpretar las vidas pasadas como fantasías simbólicas del cerebro. Da igual. El mecanismo somático de agotar la tensión mediante temblores o llantos funciona exactamente igual sin necesidad de fe. Se trata de integrar esos fragmentos perdidos para ser más nosotros mismos. Es que, independientemente de las creencias, el ser humano busca ensamblarse a sí mismo para estar completo y enraizado en el presente. Exactamente. Y, fíjate, me gustaría dejar una reflexión final inquietante que saca el texto. Si todo lo reprimido en el inconsciente funciona como una programación directiva, Esos mandatos de supervivencia del estilo mejor no hablo o acabaré muerto. justo, si eso es real, resulta inevitable cuestionar nuestras reacciones impulsivas del día a día. ¿Qué miedos irracionales o decisiones radicales que consideramos parte de nuestra personalidad no son nuestros? Ostras. Sino simples órdenes dictadas por un fragmento de nuestra alma que sigue atrapado en un trauma de hace siglos. Es una de esas ideas que te obligan a darle una vuelta a todo. Ubica en una perspectiva totalmente novedosa aquel dolor de estómago crónico del que hablábamos al principio. Desde luego que sí.
Dejamos en el aire esta reflexión sobre la vasta multidimensionalidad que podría componer a la especie humana. Ha sido un trayecto increíblemente rico por los laberintos de la psique. Gracias por acompañarnos en este extenso análisis y nos vemos en la próxima inmersión profunda.